Bueno, buenas tardes. Otra vez de nuevo con química orgánica, apostando con esta hermosa materia, esta hermosa parte de la ciencia. Creo que es el video número 7, 8, y seguiremos haciendo más. Este, Hoy el tema de química orgánica, el tema del día es el tema de cicloalcanos. Habíamos visto alcanos, alquenos, alquinos, los hidrocarburos, los diferentes isómeros de cadena o de ramificación, y después habíamos visto el tema de grupos funcionales que tenían que ver con las funciones orgánicas, que bueno, incitan a pensar en diferentes compuestos orgánicos muy útiles en la vida real, en la industria, inclusive están incorporados en los alimentos y en muchas cosas que tengan que ver con la fuerza vital. Este, Habíamos visto cómo nombrar esos compuestos con esas diferentes funciones. Habíamos visto, inclusive en el último video, no solamente el tema de isómeros en cadena o ramificación, habíamos visto la isomería de posición, que es la deposición del grupo funcional de la misma familia, la isomería funcional, que son isómeros o dos moléculas que son isómeros, o sea, tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógeno, pero con grupos funcionales de diferentes familias. Y bueno, y creo que habíamos visto así, pero por arriba tampoco lo mencioné, pero no lo profundicé, el tema de estereoisomería o isomería óptica con el famoso ácido láctico, el ácido tartárico, pero no lo hemos profundizado mucho ese tema, tampoco eh, por, por los temas que aparecen en tu guía, por ahí en la guía de otros sí puede aparecer. No es un tema importante ahora, pero sí es un tema interesantísimo como para profundizar, por lo menos a mí me encanta. Pero no expusimos absolutamente para nada respecto al tema. Bueno, pero ahora lo que vamos a ver son los famosos cicloalcanos. Ciclo, la palabra ciclo da a sinónimo a algo cerrado, algo cíclico, algo que se repite, algo que vuelve a repetirse, como dar vuelta a la calecita. Si yo doy vuelta a la calecita y agarro la sortija de nuevo, se supone que di toda una vuelta, o sea, se repite la misma escena de agarrar la sortija de la calecita. O vemos una pelotita que gira alrededor de su eje, lógico que bueno, las vueltas indican que es algo periódico, algo cíclico, algo que se vuelve a repetir. Acá lo de cíclico está asociado a cadenas cerradas. Nosotros hemos visto hidrocarburos alifáticos de cadena abierta, que son los alcanos, alquenos, alquinos, Mm. y son de cadena abierta, no se cierra. A lo sumo pueden ramificarse, ¿no? Pueden tener una diferente estructura geométrica de ramificación, pero en ningún momento se cierra la cadena. En ningún momento se cierra la cadena. En cambio, los cicloalcanos son hidrocarburos de la familia de los alcanos, pero tienen en su estructura molecular una cadena, es decir, están formados molecularmente o geométricamente en una estructura totalmente cerrada. O sea, su geometría molecular responde a una geometría de anillo, a una geometría cíclica cerrada, o sea, donde la cadena, obviamente, se cierra. Es como agarrar, parece un poco muy burdo, pero ahora lo vamos a ver, es como agarrar un hidrocarburo, tenemos, por ejemplo, forménico, o este, alcánico, y agarramos su cadena cerrada y lo que hacemos es unir la punta a punta, si agarramos los extremos de esa cadena abierta del hidrocarburo, de ese alcano, que yo, del butano o del propano, y tratamos de unir sus extremos en una punta. Bueno, algo así es lo que, así en forma muy grotesca, es lo que vamos a querer hacer para formar compuestos que tengan una forma anillada o una forma de cadena cerrada. Eh, bueno, a eso me refiero. Eh, Vamos a ver lo que tenemos en pantalla. En principio, lo que tenemos en pantalla son dibujitos. Esto podría ser, por ejemplo, esto que está acá, ¿no? Esto podría llegar a ser la estructura, la geometría molecular
la geometría molecular de lo que correspondería, por ejemplo, a un etano, ¿no? ¿Por qué un etano? Bueno, lógico. Cada bolita celeste representaría un hidrógeno. La bola grande acá que está en el medio es un carbono, este es otro carbono, y estas tres bolitas son hidrógenos. Sería CH3, CH3. Y CH3, CH3 representaría la molécula del hidrocarburo alifático llamado etano. Etano porque tiene dos carbonos. Y por ejemplo, este de acá, que se ve medio de chanfle, así de perfil, tenemos dos átomos de carbono, y siquiera tenemos acá dos bolitas pegados a cada átomo de carbono. Esas dos bolitas serían hidrógenos. O sea, si vemos la fórmula semi-desarrollada de este compuesto, esta geometría molecular responde a lo que se llama el eteno. El eteno porque acá tenemos un doble enlace. Acá se ve, acá medio de perfil, el doble enlace, y evidentemente acá tiene que haber dos hidrógenos con una valencia cada uno, que aporta una valencia al carbono. Sería una valencia que viene de este hidrógeno, otra valencia que viene de este hidrógeno, y este doble enlace serían 4, y eso completa la valencia 4 del carbono este, y simétricamente también de este lado. Esta sería la molécula de eteno. Este que está acá abajo, bueno, quizás, digamos, corro esto un poquito de lugar, me molesta. Estas son representaciones de orbitales, combinación de orbitales atómicos entre el carbono y hidrógeno. Esto no hemos visto absolutamente nada, lo menciono y nada más. Tiene que ver con la combinación lineal de orbitales atómicos, que está relacionado a lo que se llama la hibridización, pero no voy a lo estoy mencionando, pero no voy a explicar nada de eso. Lo que quiero ver que esta geometría molecular, dada por estos orbitales, responde a la fórmula famosa del, faltaría un H acá abajo, del metano. O sea, cuando digo que falta un H es porque falta un H en el dibujo. O sea, convengamos de que acá habría un H acá abajo. A ver si pongo 24. Ahí. H. Bueno, esto sería un H. Acá abajo habría un globito ahí H. Esto responde a la fórmula del metano, CH4, ¿no? Un alcano. Bueno, alcanos, alquenos, después alquinos también acá no aparecen, pero acá el protagonista de la clase de hoy no es otra cosa que justamente estos hidrocarburos de cadena cerrada, que son estos de acá. Estos van a ser los cicloalcanos. Estos van a ser los cicloalcanos. Voy a poner acá, pero... Ojo. Cicloalcanos. Bueno, en realidad, perdón, estos no son exactamente cicloalcanos, van a ser hidrocarburos aromáticos o bencénicos. Todavía no lo vamos a ver esto. Estos son hidrocarburos bencénicos. Hidrocarburos aromáticos o bencénicos, que son bencénicos. No los vamos a ver ahora, no, ni de casualidad, porque hoy la clase de cicloalcanos, pero no los vamos a ver ahora. Vamos a verlo en la próxima clase, quizás si terminemos viendo todo esto, porque hay que ver cicloalquenos y cicloalquinos. Sobre todo cicloalquenos. En realidad, yo hablé de cicloalquinos, no es cicloalquino, perdón. Cicloalquino no está definido. El tema es que vamos a hablar de cicloalcanos. No sé si el video tiene cicloalquinos, pero si llega a ver, bueno, no, cicloalquinos no me suena como una molécula. O sea, vamos a ver estos hidrocarburos.
pero me parece que el cicloalquino me estoy expresando mal. No, no es un compuesto que se pueda formar. Eh, pero bueno, en fin. Eh, lo que vamos a hacer eh, ahora es pasar a la exposición del PowerPoint y empezar a ver las diferentes moléculas que compuestos los cicloalcanos, y obviamente lo que tenga que ver con el nombre de esos compuestos. Bueno, reanudando, dentro de la confusión del cicloalquino, sí, existen los cicloalquinos, pero no entran dentro de la categoría de lo que estamos viendo. Vamos a ver cicloalcanos y cicloalquenos. Si llega a aparecer en la guía cicloalquino lo vemos, pero no es un tema que aparezca muy frecuentemente en las guías. Me detuve para pensar la fórmula de un cicloalquino. Se supone que los cicloalcanos van a tener los simples enlaces. Ahora vamos a ver, los cicloalcanos tienen dobles enlaces. Perdón, los cicloalcanos tienen simples enlaces en la cadena, los cicloalquenos tienen dobles enlaces y los cicloalquinos deberían tener tres. Pero cuando tienen tres enlaces, parece medio complicado y feo de ver la molécula, pero si bien existen, pero no se da generalmente en los cursos de química, por lo menos en los primeros cursos. Así que vamos a ver hidrocarburos que tengan que ver con cicloalcanos y cicloalquenos. No sé acá en este video si vamos a llegar a ver hoy cicloalquenos, pero adelanto que lo que teníamos acá en vista en este dibujo es un hidrocarburo aromático bencénico que a futuro después sí lo vamos a ver. Lo que voy a hacer es guardar la imagen porque escribí algo. Claro. Y ahora borro los dibujos. Bueno, un poco de charla con respecto a esto y ahora vamos a pasar a lo que sigue. A ver. Ahí está. Listo. Bueno, hidrocarburos alifáticos, alcanos y cicloalcanos. La explicación de lo que vamos a ver ya la dimos, o sea, son hidrocarburos de cadena cerrada, como vemos acá. Esta serie homóloga, que dado por esta fórmula que ahora lo vamos a digerir, tenemos por ejemplo el ciclopropano, o sea, ciclopropano significa propano porque tiene 3 carbonos, cíclico porque es de cadena cerrada. Obvio que es fácil poner los hidrógenos que están alrededor, porque sabemos muy bien que como son de simple cadena, o sea, son tenemos enlaces simples acá, como indica el cursor láser. Se supone que estos dos enlaces simples indican parte de la valencia del carbono, 1, 2 y los dos de hidrógeno, 4, o sea, tenemos 2 hidrógenos por cada carbono para completar la valencia 4 de cada carbono, eso es fácil de formar. Lo mismo si yo tengo el ciclobutano, lo mismo, ciclobutano son 4, donde en cada carbono va a haber 2 hidrógenos. Siempre va a haber 2 hidrógenos para completar en la cadena la valencia de carbono. Ciclopentano hay 5 carbonos, ciclohexano hay 6 carbonos. Eso es fácil. Eso responde a esta formulita acá. Bueno, sigamos. Esto no es difícil. Bueno, lo estamos diciendo. Ciclopropano generalmente se los representa de esta forma, como un triángulo, el ciclobutano como un rectángulo, el ciclopentano como un pentágono y el ciclohexano como un hexágono. El ciclohexano como un hexágono pues son 6 lados. Bueno, son polígonos regulares. La cuestión que muchas veces se representa el esqueleto sin poner los hidrógenos, porque nosotros sabemos que tienen los hidrógenos alrededor, pero si nos fijamos en la serie homóloga de todos estos cicloalcanos, siempre en los extremos tenemos 2 hidrógenos. O sea que no vale la pena siempre poner todo esto así, CH2, 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 siempre se repite. Entonces, como siempre se repite, muchas veces se pone el esqueleto. Que esto sería la forma condensada, la fórmula condensada de estos compuestos. ¿Tá? Se lo suele poner así muchas veces en los libros. Y obviamente que si aparecen estas estructuras ya sabemos que son cicloalcanos.
ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, bla, bla, bla. Y así sucesivamente, pero bueno. Bueno, esto es la teoría de estabilidad de los cicloalcanos, que tiene que ver con la orientación que tienen los alcanos, digamos, la disposición geométrica que tienen los alcanos respecto a un plano. En realidad, cuando uno, volviendo un poquito atrás, presenta estas formas, o estas formas brutas, o esta forma condensada, nosotros creemos que estas fórmulas se encuentran sobre un plano, o sea, estas geometrías moleculares de estas moléculas están sobre un plano, pero no están sobre un plano. En realidad están en 3 dimensiones. Y eso tiene que ver con la teoría de Bayer. Voy a pasar un poquito de lado porque lo vamos a ver mejor en otro apunte. Lo que quiero decir es esto. Que, por ejemplo, nosotros habíamos hablado recién, una de las estructuras del cicloalcanos era, acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Teníamos el ciclo, ¿cómo se llama? El ciclo butano, porque tenemos 4 carbonos. Ahora, cuando dibujamos el ciclo butano, yendo un poquito atrás, el ciclo butano era en forma condensada, es un cuadrado, y este es el ciclo butano en su fórmula semi-desarrollada. Bueno, uno cree que esta molécula se encuentra sobre un plano, como encontrar ese juguete sobre una mesa, pero no está sobre un plano, en realidad está deformada en el espacio, y esa deformación tiene que ver con la teoría de estabilidad de von Bayer, que es una teoría de química sobre los compuestos de cadena cerrada. En este caso son los cicloalcanos. O sea, por ejemplo, si uno escribe la fórmula del ciclobutano en el espacio, nosotros vamos a ver que tenemos un carbono acá, otro carbono acá y otro carbono acá. En realidad, esos carbonos no están sobre una mesa, no están sobre un plano, están deformados, posicionados, orientados en el espacio. Obviamente que si yo dibujo un plano, esto sobresale del plano, y esta punta también sobresale de un plano. Está como deformada la molécula en el espacio, y estos hidrógenos están dirigidos casi perpendicularmente a los carbonos. Pero no vamos a ver una molécula planar, o no tiene una geometría la molécula sobre un plano, o no está aplastada sobre un plano, no. Tiene esta forma en el espacio. Esta forma anillada, esta forma de alguna manera desorientada, digamos, no está sobre un plano, no está orientada sobre un plano, pero completamente o como doblada la molécula, ¿no? Desviada, y adquiere esta forma tridimensional. Eso tiene que ver con la teoría de estabilidad de von Bayer, que la pasé de lado porque se llama teorías de tensión o de estabilidad de Bayer. Pero bueno, es simplemente una cuestión de geometría molecular, la molécula y punto. Bueno, bla, bla, bla. Por ejemplo, las conformaciones del ciclohexano es un hidrocarburo cíclico que no presenta tensión angular, ni tampoco tensión torsional. Bueno, la cuestión es que habría que ver más profundamente lo que es la teoría de tensiones de Bayer. Vuelvo a repetir, no voy a profundizar el tema porque no te entra como capítulo importante. Simplemente entender que si bien tiene forma de silla, tiene forma de bote, tiene estas formas deformadas en el espacio y punto. Tiene que ver con esa teoría y nada más. Obviamente que nosotros cuando dibujemos la molécula en forma condensada, o mejor dicho, también en forma semidesarrollada, no vamos a hacer este dibujito ni a palo. Simplemente saber un poco la física de todo esto, la físico-química de todo esto. O sea, la geometría molecular de esto no es sencillamente como nosotros hacemos un dibujito en el papel, ¿no? Digamos, aquello, de un cuadrado, de un pentágono, de un hexágono, no. No es así, sino es una forma distribuida, en forma de bote, en forma de silla, como dice acá, pero no es tan fácil en la realidad. Lo que sí importa, y lo que te importa a vos, para no perder el tiempo, por eso me acelero con este PowerPoint, hablar de la nomenclatura del ciclo alcano, porque acá el leitmotiv de esta materia
de química orgánica como la ves vos a este nivel obviamente todo se puede ver en niveles superlativos, o podríamos ir a las antípodas hablando de un montón de cosas que después no te van a servir, pero a este nivel lo que se exige para tu examen es poder, dada la fórmula semidesarrollada de un compuesto, nombrar el compuesto y viceversa, dado el nombre, hacer la fórmula. O sea, la fórmula, digamos, hacer obviamente el desarrollo de la fórmula, o sea, su expresión semidesarrollada. O sea, a través de la fórmula de semidesarrollada, dar el nombre, y a través del nombre dar la fórmula de semidesarrollada. El jueguito es ese, y eso es lo que se va a tomar en el examen. Y con esto va a pasar lo mismo. Por eso vamos a hacer hincapié, y esto me interesa, la nomenclatura de los cicloalcanos. Para cicloalcanos que no tienen grupos sustituyentes. El tema de grupos sustituyentes significa que yo voy a tener a estas fórmulas condensadas de cicloalcanos en el sentido que no voy a cambiar ninguno de estos hidrógenos que están acá en las puntas por, qué sé yo, por halógenos o por oxígeno o por otros elementos en el cual puedan combinarse. Por ejemplo, yo acá hay un CH2, 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 como indica el puntero láser. Lógicamente, a mí lo que no me interesa es sustituir los hidrógenos por, qué sé yo, por halógenos, por cloro, bromo, yodo, flúor, no lo vamos a hacer eso acá. Por eso dice cicloalcanos que no tienen grupos sustituyentes. Entonces, ya sabemos cómo se nombra, se pone ciclo, butano, ciclo, pentano, ciclo, hexano. Bueno, y todos estos vértices tienen CH2, 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 todo CH2. Por eso no se pone el CH2, pues se sobreentiende que siempre es CH2. Y dije acá que los cicloalcanos que no tienen grupos sustituyentes significa que no estoy sustituyendo ningún hidrógeno por un halógeno, por ejemplo. Los vemos así limpitos. Bueno, ahora sí, vamos a ver cicloalcanos con grupos sustituyentes o cicloalcanos sustituidos. ¿Sustituidos qué significa? Bueno, que vamos en los vértices acá, que había CH2, 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 acá hay CH2, pero ¿qué pasa? Ya no hay más CH2, antes había CH2, hay un hidrógeno que lo saqué, lo volé y puse este alquilo, este radical libre, que es obviamente un etil o tilo. O sea, lo que hice de este ciclohexano, todos tienen CH2, todos menos este tiene CH. ¿Por qué tiene CH? Porque un hidrógeno lo saqué y lo reemplacé por esta estructura, que es un radical libre, que es un alquilo, que es un etil o etilo. ¿Se entiende? Entonces un hidrógeno lo saqué y puse este radical libre, o sea, puse este etil, que sustituye el hidrógeno que había antes. Entonces acá en este vértice va a haber CH y este radical. ¿Se entiende eso? Sí. Y a eso se lo llama etil ciclohexano. Bueno, sabemos por qué etil, porque esto es un etil. Y ciclohexano porque viene de la familia del ciclohexano. Esto ya es un cicloalcano sustituido. ¿Por qué? Porque se ha sustituido, sacado un hidrógeno y se lo ha reemplazado por un radical alquilo llamado etil. Bueno, después tenemos otro, que es el propil ciclooctano. Si bien tenemos 8 carbonos alrededor, pero hay un hidrógeno acá que lo volé y puse justamente este propil. Y acá en esta punta va a estar CH y este radical. ¿Se entiende? Sí. Es fácil, propil ciclooctano, es una pavada nombrar esto. Después, cicloalcanos con dos sustituyentes. Cicloalcanos con dos sustituyentes. Bueno, con dos sustituyentes, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un pentágono. Pentágono, tenemos 5 carbonos, seguramente tiene que ver con la familia del ciclopentano, pero el problema son estos radicales que están acá sustituyendo a los hidrógenos que estaban antes acá y acá.
Porque acá en esta punta había un CH2, pero un H lo volé y puse un radical metilo. Y acá había un CH2, volé un H y puse un halógeno, que es un bromo. Entonces la idea es cómo nombrar, obviamente, este compuesto. Bueno, como dice acá, el cicloalcano tiene dos sustituyentes, que sería el radical metilo y el bromo. Por ejemplo, en este ejemplo, se enumera el ciclo comenzado por el sustituyente que va antes en el nombre. Pero bueno, la cuestión es si el cicloalcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Primero. O sea que primero vamos a nombrar el bromo y después el metil. Pero, ¿desde dónde se empieza a contar la cadena? Se enumera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes en el nombre. Bueno, obviamente, como se ordena todo este nombre por orden alfabético, primero bromo, después metil, porque la B está antes de la M, ¿no? Alfabéticamente. Entonces se empieza a contar desde el sustituyente primero que se empieza a nombrar. Como se empieza a nombrar el bromo, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y obviamente esto quedaría 1 bromo, 3 metil ciclopentano. ¿Se entiende? Y después, lógicamente, acá hay otro ejemplo. Esto es un radical etil y este es un radical metil. Entonces, la E está antes de la M. Entonces se pone 1 etil, 2 metilhexano. ¿Se entiende? Siempre se ordena el nombre de orden alfabético y se empieza a contar desde el sustituyente, desde el primer sustituyente que está en orden alfabético. ¿Se entiende? Sí. O sea, en este caso, la E está antes de la M. Entonces, obviamente, se empieza a contar desde el sustituyente correspondiente en orden al primer orden, digamos, se empieza a contar la cadena desde el sustituyente que está en primer lugar en orden alfabético. Y en primer lugar está el etil. Entonces se empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende? Sí. Y acá, obviamente, de nuevo, si yo tengo esta estructura, se empieza a contar desde el sustituyente en orden alfabético. Desde el sustituyente en orden alfabético, el primero en orden alfabético es el bromo, porque la B está antes de la M. Entonces sería 1 bromo, 3 metilciclopentano. Bueno, es fácil, realmente no lleva mucho tiempo, esto es sencillo de nombrar. Y esto es lo que vale. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplito. A ver si puedo correr esto que me molesta un poco. Ok. Cicloalcanos que con 3 o más sustituyentes. También se nombran en orden alfabético y se empieza a contar la cadena desde el primer sustituyente en ese orden alfabético. Se supone que tenemos un etil, un halógeno que es un flúor y otro radical que es un metil. Un etil, un flúor y un metil. Obviamente que primero viene la E, la F y después la M en orden alfabético. Entonces se empieza a contar la cadena desde el primer sustituyente en orden alfabético. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a ser 1, etil, 2, flúor, 4, metil, ciclooctano, porque son 8 carbonos. ¿Chico? O sea, Sí. es realmente sencillo. No lleva mucho. Hemos hecho cosas peores. Pero bueno, acá tenemos. Ay, puedo correr esto que me molesta mucho. Ahí está. Bueno, cicloalcanos también se comportan como radicales cicloalquilos. Cuando la cadena lateral no cíclica contiene más carbonos que el anillo, a la parte cíclica se le da el nombre de sustituyente cicloalquilo en la cadena no cíclica. A ver, acá, claro, metiloctano.
Bueno, acá es una forma condensada. Acá dice los cicloalcanos también se comportan como radicales cicloalquilos. Eh, em, Cuando la cadena lateral no cíclica, o sea, no cerrada, contiene más carbonos que el anillo. A la parte cíclica se da el nombre de sustituyente cicloalquino en la cadena no cíclica. O sea, esto lo que quiere decir que acá tengo una cadena no cíclica. Esto es una cadena, ¿no? Una cadena Mm, de un cicloalcano. Si uno se pone a contar esta cadena, los vértices en la forma condensada son los carbonos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8. 8 carbonos en esta cadena principal. Cada vértice mide un carbono. Entonces tengo 8. Es un octano esto. Ahora, obviamente, eh, los cicloalcanos, que son estas estructuras que están acá, se comportan como radicales de los cicloalquilos. Mm, Y esto acá lo dice, cuando la cadena lateral no cíclica, que es esta, contiene más carbonos que el anillo, que es este anillo de acá, a la parte cíclica se le da nombre de sustituyente cicloalquino de la cadena no cíclica. Si vos tenés esta cadena que es acíclica, o sea, no cíclica, que son sería este octano de que está acá, mm, esto, que es justamente un cicloalquilo, esto sería, hace las veces de un cicloalquilo, de un radical cicloalquílico, que se pega a la cadena principal. O sea que este, eh, esta cadena que tiene 8 tiene más carbonos que esto que tiene 6. mm, Y esto tiene 8. Entonces esta cadena principal le gana la cantidad de carbono que tiene la cadena cíclica. Entonces, bueno, de la cadena acíclica, o sea, no cíclica, que está dado por este octano, este anillo que tiene menor cantidad de carbonos que la cadena principal se pega a la cadena principal como si fuese un cicloalquilo. Cuando digo cicloalquilo es un radical libre de cadena cerrada o, o radical cicloalquílico que se pega a la cadena principal. Y por ujú, lo tanto, esta es la cadena principal que tiene más carbonos, como siempre lo nombramos, se nombra la cadena principal, de atrás para adelante, es octano porque tiene 8 carbonos. mm, Ahora, ¿cómo se empieza a contar? Bueno, eh, ¿cómo se empieza a contar? Bueno, se empieza a contar así. Siempre se empieza a contar desde el extremo más cercano al radical que está pegado. El mm, radical es un radical cicloalquílico que está pegado acá en la cadena. Entonces, a ver, eh, esto se contaría así. A ver. Está bien. Ciclohexil, está bien. Esto se contaría así. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 etil, Retin. que esto sería un etil, esto que se ve acá, de doble cadena, de forma condensada. 6 ciclohexil, porque esto se encuentra en la posición 6 ciclohexil. Ujú, Eh, Esto es un metil, 2 metil octano. O sea, se empieza a contar como siempre lo dijimos, desde el radical libre más cercano al extremo. El radical libre más cercano al extremo es esto, que sería propiamente el metil. Entonces se empieza a contar desde el extremo más cercano al primer radical libre pegado a la cadena principal, que en este caso sería este metil. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? mm, ujú, Vamos a ponerlo así ya. Entonces, a ver, sería. Eh, Empiezo a contar, bueno, este sería el número 8, así que, bueno, un poquito más chico, ¿no? A ver si lo puedo poner en 18. Número 8.
7, 6, 6, número 7, número 5, perdón, estoy retrocediendo. Número 4, número 3, número 2, número 1, y ahí creo que ahí está. Entonces se empieza a contar desde el radical libre más cercano. El radical libre más cercano es esto, que no es otra cosa que un metil. Ahí. Metil. ¿Está bien? Ese es un metil. Entonces, 1, 2, 3, 4, acá hay un etil. O sea que esto es un etil. ¿Qué pasa con el delito? Esto es un etil. A ver si puedo hacer. Esto es un etil. Etil. Okay. Y después, acá tenemos un ciclohexil. O sea que, lógicamente, tenemos un ciclohexil. Ciclohexil. Exil, claro. Ahí está. Bueno, y ahí se ve el nombre del compuesto. Siempre, obviamente, uno empieza para adelante, ¿no? Te agarra la cadena principal, bueno, es un octano, entonces acá atrás en el sufijo va el octano. Bueno, pero se empieza a nombrar o a contar la cadena principal desde el radical más cercano al extremo. Desde el radical más cercano al extremo, desde ahí se empieza a contar, entonces el radical que está más cercano al extremo es este metil, que está muy cercano al carbono 1, entonces 1, 2, 3, 4 y así. Entonces sería, vamos a sacar esto con esto. Esto se cuenta así: 4 etil, ¿y por qué no primero 2 metil? Ahí está el tema. Porque habíamos dicho que se nombra en orden alfabético. Sí. ¿Tá? Uno dice, ¿por qué no empezás con 2 metil? No, en orden alfabético. Se pone 4 etil, 6 ciclohexil, a ver si acá hay orden alfabético. A, B, C, D, no. Bueno, se pone ciclohexil. El orden alfabético es con respecto a los radicales, ¿no? Se pone 4 etil, 6 ciclohexil y después al final 2 metil. O sea que es como que el ciclohexil está en el medio. Pero lo que quiero enfatizar es que esto tiene que estar en orden alfabético. Sí. En orden alfabético. Y está acá en el medio. En orden alfabético. Lo voy a trazar mejor. En orden alfabético. O sea, primero el etil, después el 2-metil y después este de acá en el medio. Que también va a ser así. O sea que, en definitiva, en orden alfabético primero se pone este y después se pone este de acá y después al final se pone el ciclohexil, que está en el medio. Este va en el medio. Este va en el medio. O sea que acá. Bueno, este va ahí en el medio. Al medio. Todo lo que es ciclohexil, ciclopentil, al medio.
¿Bien? Esto va al medio siempre, ciclo excíclico. Ok. Bueno, Ujú. de la misma forma bueno, acá tenemos una cadena larga, me parece un barrilete esto que está acá, este barrilete este que está acá, vamos a ver si puedo trasladar, ahí está. Ahora vuelvo. Bueno, a ver si lo puedo. Este, tenemos este barrilete entonces contamos la cadena principal. ¿Cómo va a ser la cadena principal? Bueno, esta cadena es bastante larga, entonces supuestamente esta cadena seguramente tiene más carbono que esto. Acá hay 5 carbonos y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mm, ¿Está bien? sí. Bueno, a ver si conté bien. A ver, 1, 2, Dos, 3, 4, 5. cinco. El Ah, claro, porque el otro no. otro no, el otro, claro, lo está acá. Es el Mm, correspondiente. Eh, sí, sí. En realidad, sí. En realidad no está bien dibujado. Tendría que dibujar esto, pero un hexágono que esté como colgado ahí. sí. No está bien dibujado. Este, debería ser una cosa así como el de acá arriba, con una rayita que esté colgando ahí, justamente. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y esto tendría que estar colgado acá, en este vértice. Pero bueno, lo dejamos así. La cuestión es que no está bien dibujado. Entonces, bueno, tenemos 5 carbonos, la cadena principal, pentano. Y empieza a nombrar en orden alfabético, como ya habíamos dicho. Y bueno, también se empieza a contar la cadena principal desde el extremo más cercano al radical libre. En todo caso, esto sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Entonces, ¿cómo se nombra? Bueno, 3-metil, porque esto es un metilo, 1-ciclopentil, Mm, pentano. A ver, 1-ciclopentil pentano. A ver, 1, 2. A ver, acá hay un problema. Eh, me parece que acá hay un error. Vamos a ver qué. Empezaron a contar 1, 2, 3. No, tampoco, no va. 1, 2, 3, 3 metil. No, acá sí, claro. O sea que acá hay un problema. Es el problema de este dibujo, este barrilete que está acá y no se entiende muy bien. mm, Eh, y bueno, es como que se empieza a contar desde el extremo más cercano al radical más cercano, digamos, se empieza a contar desde el extremo más cercano al primer radical que se encuentra colgado en la cadena. Lo que pasa es que esto confunde mucho acá en esta posición. Es como que este barrilete, este pentágono tendría que estar acá abajo. A ver si lo podemos borrar porque la verdad que resulta un poco áspero ver esto. Voy a ponerlo en blanco. No sé por qué no se pone en blanco. Ahí. Voy a borrarlo esto. Lo voy a... claro, porque si lo ponemos abajo, creo que Va a ser mejor. Ahí lo sí, taché. sí, sí. Esto confunde y no lo puedo nombrar porque me confunde. Y ahora, bueno, vamos a salir de la confusión, claro. Eh, Vamos a hacer una rayita, como corresponde. Ay, ¿qué pasa? Estoy haciendo negro, negro. Ahí está. Una rayita. Y ahora sí el dibujito del pentano. Ah, Perdón, del, del ciclopentano, del ciclopentil. Es un ciclopentil porque hace un radical, pero bueno, importa. Vamos a hacer un pentágono regular lo más lindo posible. Y esto es así.
Está saliendo bastante bien. Sí. Ahí lo voy a... Se puede decir un poquito. Bueno, ahí salió bastante bien. Ok, ahora me gusta más. Ahora sí lo vamos a poder contar, porque la verdad era bastante confuso a la hora de querer ordenar un poco la información. Mm, Sabemos que la cadena principal supera la cantidad de carbonos que tiene, obviamente, el radical que se va a llamar ciclopentil, porque son 5 carbonos, ¿no?, que se encuentran acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y eh, en realidad, a ver, me parece que 1, 2, 3, 4, 5. Sí, voy a hacer una cosa. También tengo que borrar algo, porque acá es 1, 2, 3, 4, 5. Esto no va, tampoco. Esto está de más. Ay, ujú. eso está de más. Ay, ¿qué pasó? Ay, bueno, ahí está. Esto está de más y lo vamos a borrar inmediatamente. Esto está de más. No tiene sentido eso. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y después ahí el ciclopentil colgado. O Sí. sea, por eso está mal la fórmula, ¿no? Muchas veces el PowerPoint tiene algunos errores. Bueno, ahí lo colgué y ahora hago hermosamente el... Creo que me va a salir... A ver, un lindo barrilete. Bueno, ahí más o menos se ve con bastante cariño, ¿no? Ujú. Es un ciclopentil. Ahora sí, ahora tiene sentido, porque si uno dice, empieza a contar la cadena principal acíclica o de cadena abierta, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué voy a cerrar la puerta? Bueno, perdón por el paréntesis, pero no me molestan los ruidos, tuve que cerrar la puerta y me desconcentro. Eh, Siguiendo con esto, hicimos este dibujito, ahora lo corregimos y ahora se entiende. Uno siempre empieza a contar la cadena cíclica o cadena abierta, obviamente que esa cadena cíclica este, supera la cantidad de carbonos que tiene, como dice acá, ¿no? Eh, Mm, Ciclopentil. Eh, Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Eh, pero bueno, supera o es igual. Porque acá, porque dice que cuando la cadena lateral no cicla contiene más carbonos que el anillo, bueno, acá contiene la misma cantidad de carbonos que el anillo, pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y acá también tenemos 5, bueno, está bien. Pero también cabe la posibilidad de que sea no estrictamente mayor, puede ser igual. Entonces, mm. empezamos a contar la cadena principal del extremo más cercano al primer radical que encontramos. Y empezamos a contarlos de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se empieza a contar desde acá. Mm. 1, carbono 2, 3, 4,
5. ¿Okay? Okay. Entonces, ya está. Ya está. ¿Qué tenemos? Bueno, 3-metil, porque esto sería el metil. Esto es el metil. Esto sería el metil. Ay, color rojo. No lo agarro. Esto es el metil. Ok, este es el metil. Y este es ciclopentil, que está acá. Que está en la posición 1 ciclopentil. Está confuso esto, por eso lo modificamos. Esto es ciclopentil. Ciclopentil. Ahí está. Entonces sería 1, digamos, primero se nombran los radicales libres, los alquilos, ¿no? 3-metil, después viene, que siempre se encuentra en el medio, 1 ciclopentil pentano. Sí. Siempre este va en el medio, digamos, el ciclopentil. Bueno, claro, primero se nombra este. Primero se nombra este. Después se nombra, bueno, acá no hay que nombrar más nada, que por eso este va en el medio y después pentano. Siempre este va al medio. Si hubiese venido otra cosa, como en el ejemplo pasado, bueno, se pone 2-metil o lo que venga. Pentano. Pero acá no hay nada, porque no hay más radicales libres pegados a la cadena, entonces acá no va a haber nada después del ciclopentil. ¿Me explico? Ahora guardo cuidadosamente esto porque es un lujo. Dice, se guardó en pantalla y estos screenshots después te los mando. Obvio, como siempre, de costumbre. Y ahora borro los dibujos. Y ahora paso al próximo, la próxima página. Bien. Vamos a poner esto acá. Bueno, en realidad son isomerías de geometría de cicloalcanos que son los famosos cis y trans. No sé si vos llegaste a ver esto. Me parece que no. No. No me suena. Claro. No, lo comento, pero no voy a hacer énfasis. Si no lo viste, lo que dije, según la teoría de estabilidad o de tensiones de von Bayer, lo que estamos diciendo es que la molécula no tiene una forma, digamos, plana, sino tridimensional, y acá más o menos lo estamos viendo, que tenemos aquí este anillo de cadena cerrada, que es un ciclopentano, y bueno, en realidad es una forma de mencionar. Esto va a ser un ciclopentano, va a ser un dimetil porque tenemos 2 metilos, como vemos ahí. Esto es un metilo y esto es otro metilo. Se empieza a contar así: 1, 2, 3, y así se van poniendo los numeritos. Este sería el carbono 1. Este sería el carbono 2. Este sería el carbono 3. El carbono 4. El carbono 5. Ahí. Bueno, en realidad es 1, 2, 1, 2, porque en la posición 1 tengo un metil, en la posición 2 tengo otro metil, 1, 2, dimetil ciclopentano. Pero se le pone trans. Ahora vamos a ver por qué. En cambio
es exactamente, esta molécula es exactamente la misma que esta, pero la diferencia está en esto, que los radicales metilos están acá arriba, los dos, emparentados, acá arriba, como si uno fuese el reflejo del otro, ¿no? En cambio acá están en transversal. O sea, lo que puedo decir que estos están en transversal y estos están reflejados. Cis tiene que ver con lo de reflexión, significa reflexión, y trans de transversal. O sea, la diferencia está en la posición de los radicales ser libres. Están acá atravesados y acá están paralelos. Por eso, las dos moléculas se llaman 1,2-dimetilciclopentano, pero la diferencia la pone la forma geométrica, que acá los radicales libres están, los metilos están atravesados y acá están emparentados o en paralelo. Por lo tanto, la diferencia es en esto, trans de transversal y cis de paralelo. ¿Se entiende? Es la única diferencia, digamos, se nombran igual, pero la diferencia está en la posición de los radicales. Unos radicales están atravesados, se pone trans, y otros están en paralelo, se ponen cis. Ok, guardo en pantalla esta hermosura, y ahora borro los dibujos y seguimos. No hay mucho que agregar, también tiene obviamente propiedades interesantes a nivel químico, obviamente que son propiedades como la geometría molecular induce a de que esas diferentes posiciones hacen de que tengan comportamientos diferentes, distintos, y bueno, en realidad también están asociados a todo lo que tenga que ver con isomería geométrica, relacionados a estereoisomería geométrica, y que esa isomería geométrica hace que tengan propiedades completamente diferentes. O sea, son estereoisómeros geométricos, se dice. Son estereoisómeros geométricos porque los estereoisómeros geométricos son aquellas sustancias que no presentan actividad óptica, pero tienen propiedades físicas diferentes. Por ejemplo, acá tenemos dos compuestos ciclánicos que, bueno, lógicamente tienen una estereoisomería geométrica, quizá no presentan isomería óptica, pero tienen obviamente una isomería geométrica que hace que estas dos moléculas tengan diferentes propiedades físicas, físico-químicas, ¿no? Dentro de la naturaleza. Bueno, pero no voy a hablar de esa isomería geométrica, de las relaciones y las implicancias que podrían llegar a tener estos compuestos en la naturaleza, simplemente lo mencioné. Para no divagar tanto con algo que por ahí no vamos a usar. ¿Qué más? A ver, ¿cómo sigue esto? Bueno, ejercicios. Qué lindo. Vamos a agarrar el puntero láser porque no puedo manejar con esto. Ahí no puedo sacar. Ahí está. Bueno, escribe las estructuras de las siguientes cicloalcanos. 4-isobutil 1,1-dimetil ciclohexano. Después ese sec que está ahí, no sé qué es. No entiendo qué pusieron. Ciclopetil pentil ciclohexano, 2,2-dimetil propil ciclopentano. Bueno, habría que nombrar, hacer la fórmula de esos compuestos.
Eh, el isobutil es butil, es un isómero, es una forma de poner isobutil, no hay que amedrentarse con estos 4 butil 1,1 dimetil ciclohexano. Mm. Es un ciclohexano, lógicamente, y bueno, se supone que cuando pongo 4 isobutil, o sea, 4 butil, en la posición 4 del carbono está el butil. Y acá lo que está diciendo, en la posición 1,1 hay 2 metilos. Ujú. Acordémonos que se empieza a contar desde el radical correspondiente al primero en orden alfabético. Así que se empieza a contar así. Este no voy a borrar porque por lo menos yo no sé qué quisieron poner, pero a ver, esto lo borro porque no sé. Pero los demás sí se pueden hacer y son ejercicios que puedo hacer. Eh, Después, por ejemplo, esto en nombre de los siguientes alcanos. Bueno, también hemos visto estas estructuras, así que las puedes hacer. Ujú. Son ejercicios para hacer, los podemos hacer ahora, pero en realidad sería bueno que vos los propongas y si no sale después me preguntas. Ujú. Eh, bueno, saco esto para ver ahí, qué hay acá abajo. Y chao, listo. Ahí finalizó eh, finalizó el PowerPoint y chao, no hay mucho que agregar. Este, y chao, listo. Eso es todo lo de cicloarcanos. Estos son ejercicios que obviamente, es más, voy a guardar en pantalla porque lógicamente son ejercicios que te los puedo mandar para que los hagas, claro. Guardado en pantalla, buenísimo. Yo lo guardé en pantalla. Bien. ¿Qué más? Bueno, este apunte yo ya está, digamos. No quiero hablar más nada porque acá bastante gauchito fue este PowerPoint para que nos enseña cómo nombrar los compuestos y utilizar también la fórmula condensada para poder nombrarlos. Esto es tarea, claro. Lo que voy a hacer, si me permite, a ver, quiero ir atrás de todo, porque tengo otro trabajito, digamos. No es un PowerPoint, pero es un apunte muy bonito que yo amo, que fue mi primer apronte en la química orgánica. A ver si estamos aquí. Acá está. ¿Se ve? Ujú. Que dice capítulo 5 cicloalcanos. Ah, perdón, no borré acá. Todos los dibujos. Ahí está, perdón. Que dice acá, cicloalcanos, petróleo. ¿Se lee eso? Ujú. Sí, se Bueno, ve. tiene que ver con la química del petróleo. Porque, ahí está. Tiene que ver todo, el cicloalcano tiene que ver muchos hidrocarburos del petróleo. Eh, en realidad, todo tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con todo, todo lo que tenga que ver con la petroquímica y lo que se llama cracking, que es la destilación del petróleo, porque el petróleo deriva un montón de cosas, naftas, alcoholes, aldehídos, un montón de compuestos que obviamente, inclusive plásticos, todo se hace a base del petróleo. Es una industria muy poderosa, la más poderosa del mundo. Mm. Eh, bueno, sí, supuestamente sí. ¿Qué más? ¿Qué más de todo esto? A ver si yo puedo ir variando. Bien, esto empieza así y después viene. Bueno, no sé si se ve bien, si se ve peor. Me puse una figurita. Eh, bueno, esto es. Este apunte que yo tengo acá son también los mismos cicloalcanos, ya lo hemos visto, cómo nombrarlos.
Eh, ¿Qué presenta de nuevo? Bueno, por ejemplo, esto que está acá es una reacción química entre el 1,3-2-cloropropano con sodio. Y si yo tengo el 1,3-dicloropropano, lo hago reaccionar con sodio, el sodio quita los cloros que tiene el ciclopropano y queda el ciclopropano más el cloruro de sodio. Es una reacción química que se utiliza en los laboratorios, se llama reacción interna de Wurtz, químico alemán famoso. Se hace reaccionar esto, o sea, el tipo hizo reaccionar en un laboratorio este compuesto con dos moles de sodio, y reaccionar la probeta, obviamente separa el ciclopropano del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal de cocina y este es el ciclopropano. Bueno, esto es una obtención en el laboratorio, por el ciclopropano se encuentra en las naftas y se encuentra en el petróleo. Es el primer término de la serie, bla, bla, bla. La fórmula es así, CnH2n, esta es la serie homóloga, esto vale para n mayor o igual que 3. Igualmente ya sabemos formar estos. Y también se llaman naftenos, por encontrarse en la fracción de petróleo llamada naftas, y por tener la misma fórmula general que los alquenos, claro. En realidad no exactamente igual que los alquenos tienen doble enlace, no son tan parecidos. Quizás son parecidos en estos radicales que son los metilenos. Los metilenos son los CH2. Entonces, sabemos muy bien que los alquenos tienen metilenos. Sí, los alcanos también tienen metilenos en el medio, pero se caracterizan por tener, por ejemplo, CH2. Si yo, por ejemplo, hablo del eteno, es CH2, doble enlace, CH2. Entonces se parecen a la serie homóloga del eteno. ¿Por qué? Porque la serie homóloga del eteno sigue esto, de los alquenos sigue esto. Esta fórmula que está acá, la voy a aumentar acá si se puede. Esta formulita que está acá, vamos a aumentar un poco más. Esta fórmula que está acá es la fórmula de los alquenos, CnH2n. Por ejemplo, tengo un eteno, N vale 2, y acá 2 por 2, 4. Tengo la fórmula del eteno va a ser C2H4. Y bueno, C2H4 es la fórmula del eteno. Si N vale 3, bueno, va a quedar 3 carbonos y 6 hidrógenos. Y eso corresponde a la fórmula del propeno. Bueno, cuando dice acá que suelen, digamos, que también se llaman naftenos por encontrarse en la fracción del petróleo llamadas nafta, que ya las conocemos, y por tener la misma fórmula general de los alquenos. O sea, esta es la misma fórmula general que tienen los alquenos. Por eso los llaman naftenos también. Los llaman naftenos. Es un poco de historia de esto también, ¿no? Porque no es una referencia que mucho nos sirve. Pero bueno, esto de nombrarlo ya lo nombramos. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, el 1,2 dimetilciclopentano. 1,2 porque bueno, se empieza a contar en orden alfabético desde el carbono correspondiente al primero que se nombra en orden alfabético. En este caso es metil, hay 2 metilos nada más, o sea que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería 1, 2, 1, 2, por estos 2 carbonos, dimetil, porque tenemos 2 metilos, ciclopentano. ¿Se entiende? No, es algo realmente sencillo, digamos, no pasa nada. Bueno, propiedades físicas. Obviamente son las propiedades físicas de los cicloalcanos. En realidad, acá lo que tenemos de estos propiedades físicas importantes, interesantes, diría físico-químicas, pero sobre todo físicas, de los alcanos y cicloalcanos, es que en principio lo que tenemos están en estado gaseoso, todos estos que están acá. Están en estado gaseoso, por ejemplo tenemos el ciclopropano,
el punto de fusión es menos 127 grados y el de ebullición menos 33. Después el ciclo, por ejemplo, el propano tiene menos 188 grados Celsius de punto de fusión y de punto de ebullición menos 42 grados. Cuando digo punto de fusión, significa es el punto para poder disolver hielo, por ejemplo, o disolver una sustancia sólida. Es la temperatura necesaria a la que debería absorber calor esa sustancia para pasar del estado sólido al estado líquido. Se supone que si yo tomo, por ejemplo, propano, se congela a menos 188 grados Celsius. Y si pasa a estado sólido a menos 188 grados Celsius, por encima de esa temperatura, se licúa, o sea, de menos 188 grados a menos 42 grados Celsius estaría en estado líquido, y de menos 42 grados Celsius, una vez que huye, o sea, se vaporiza, va a pasar a estado de gas. O sea que en la naturaleza lo tenemos en estado gaseoso. Lo mismo con el ciclopropano, lo tenemos en estado gaseoso. Todos estos están en estado gaseoso. Bueno, en realidad guarda con eso. Por ejemplo, estos dos están en estado gaseoso. Este también. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar el ciclo butano está en estado sólido a menos 50 grados Celsius. Pero a temperatura de 13 grados Celsius, que es una temperatura normal, que es la temperatura de punto de ebullición del ciclo butano, y ebullición significa que va a pasar a estado gaseoso, a más de 13 grados está en estado gaseoso. A menor de 13 grados estaría en estado líquido el ciclo butano. Con la temperatura al punto de ebullición o la temperatura de ebullición lo que te marca es un límite entre estado gaseoso y estado líquido. Entonces, si yo supero los 13 grados, va a estar en estado gaseoso el ciclo butano. Si estoy en una temperatura de 13 o menos de 13, muy probablemente se va a encontrar en estado líquido. ¿Está? O sea, son los estados de agregación del compuesto. Por ejemplo, el butano, que sirve para cargar los encendedores. El gas que sirve para cargar los encendedores. El punto de fusión, o sea, en estado sólido estaría a menos 138 grados Celsius, una temperatura re baja. Y el punto de ebullición, para que esté en estado gaseoso, es menos 0,55 grados Celsius. O sea que prácticamente en la temperatura normal siempre lo vamos a encontrar en estado gaseoso. Tendría que bajar la temperatura por debajo de menos 0,55 para encontrarlo en estado líquido. ¿Me explico? O sea, esto es importante, lo de los estados de agregación. Es cuestiones de propiedades físicas, ¿no? El ciclo pentano, por ejemplo, lo vamos a encontrar en estado sólido a menos 94 grados Celsius. Por encima de esta temperatura pasa de estado sólido a estado líquido, hasta 49 grados. Después, en 49 grados, pasa de ahí en más a estado gaseoso. O sea que 49 grados no es temperatura normal. O sea que de alguna manera al ciclo pentano lo vamos a encontrar generalmente en estado líquido. Tendríamos que elevar la temperatura del ciclo pentano por encima de los 50 grados para que se vaporice, para que se gasifique. ¿Se entiende? El pentano, lo mismo. Lo encontramos a menos 129 grados en estado sólido. Por menos de esta temperatura siempre está sólido. Si elevamos la temperatura por encima de menos 129 grados, que es una temperatura muy baja, empieza a licuarse. Se licúa y se mantiene en estado líquido desde menos 129 grados hasta 36 grados. Siempre está en estado líquido. Por encima de 36 grados empieza a ebullir, o sea, se empieza a vaporizar, se empieza a gasificar y va a estar en estado gaseoso.
Como la temperatura normal no es 36 grados, por general, salvo en verano, esos días muy calurosos, siempre el pentano va a estar en estado líquido. ¿Me explico? Ujú, O sea que vos, teniendo una tabla de valores de puntos de fusión y ebullición, podés detectar, podés predecir en qué estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso, encontrarías estos hidrocarburos a temperatura ambiente. mm, ¿Se entiende lo que digo? sí. Son cuestiones físicas, que son importantes, por ahí no te las van a tomar, pero bueno, es parte del apunte y mucho no hay que agregar. La reacción interna de Burse, la que vimos recién con el dicloro, esta, dicloro 1,3 dicloropropano, que se combina con el sodio y forma ciclopropano, 1,3 dicloropropano. Eh, bueno, el tema de la estabilidad de los ciclos tiene que ver con la teoría de von Bayer. No sé si vale la pena ver eso. Acá hay otros compuestos. Ah, acá, por ejemplo, hay reacciones químicas interesantes. Por ejemplo, el ciclopropano se lo combina con el hidrógeno, con un catalizador de níquel. Muchas veces los catalizadores lo que hacen es incitar a la reacción. Cuando se Mm, hidrogeniza el ciclopropano a 100 grados, forma el propano. O sea que como que esta molécula la parto, la alineo, la estiro, digamos, ¿no? Eh, Después el ciclobutano, cuando lo hidrogenizo con un catalizador de níquel, también a 200 grados, lo que hago es partir todo este cicloalcano y lo convierto en una cadena acíclica, de cadena abierta, el butano. O sea, lo que hago cuando hidrogeno un cicloalcano, lo que hago es partir el ciclo, quebrar el ciclo, hacer la molécula lineal. En este mm, caso, hidrogenizo el ciclopropano, 100 grados, una catalizador de níquel, forma el propano. Hidrogenizo el ciclobutano con un catalizador de níquel a 200 grados, forma el butano. Hidrogenizo el ciclobutano a 325 grados, creo que también con un catalizador de níquel, y forma el pentano. Y así sucesivamente, bueno, de ahí paso de una cadena cíclica a una cadena acíclica, de cadena mm. abierta. Esto a mayor de temperatura de 325 grados. Esto tiene que ver acá abajo con la teoría de Bombayo de las tensiones o la estabilidad de la molécula, que poco importa, no me interesa hablar nada de esto, porque no te toman nada de esto. Mm, mm. También esto de la teoría de estabilidad de von Bayer. Obviamente que lo que dije es simplemente que las moléculas estas de ciclo alcanos no están en un plano. Lo que quiero decir que, como ves acá en el dibujo, están como dobladas, Mm, esta forma de silla, ¿no es? Obviamente que no van a estar en un mismo plano. Están desorientadas en diferentes planos, tienen formas de silla en 3 dimensiones, por ejemplo, y tienen esa forma. La teoría esa de von Bayer predice por qué tiene esa forma molecular. Eh, ¿Qué más? Bueno, petroquímica viene. Dijimos que la industria petroquímica obviamente es muy poderosa y estos cicloalcanos se encuentran dentro de los pozos de petróleo. Importante su industria, bla, bla, bla. A ver, ay, no, acá. Bueno, esto es el famoso cracking, o sea, acá se extrae, bueno, no es el cracking, acá se extrae el petróleo. mm, eh, Después el topping y el cracking, que bueno, a ver, es esto, esta es la destilación tipo petróleo topping, donde se encuentra el petróleo crudo en una caldera, empieza a efervecer, obviamente acá se va depositando fuel oil, que es gasoil, bueno, todo lo que es naftas, bueno, sí, fuel oil, que es un comburente, eh,
después se empieza, digamos, a vaporizar y ¿qué pasa? A medida que se va elevando, se va enfriando el vapor de petróleo que va subiendo. Pues fíjate, esto está a 300 grados, esto está a 270 grados, 170 grados. Esto es como un condensador. Lo que hace es enfriar el vapor en diferentes alturas. Entonces, a esta altura se condensa todo y forma gasoil. A esta altura, a 270 grados, se condensa y forma queroseno. A esta altura, ¿no? Se enfría a 170 grados, se condensa y forma naftas. Y después gases salen de acá, de todo tipo. Pero esto se llama topping del petróleo, lo que se hace es destilar, o sería la destilación fraccionada del petróleo en sus diferentes compuestos. Acá vienen los naftenos, los cicloalcanos, que bueno, son derivados del petróleo. Bueno, un poco de aplicación industrial de todo esto, ¿no? Que no lo vamos a usar. A ver si me saqué algo. No. Yo le digo cracking también. Pero el cracking es otra cosa. Acá, el cracking es este. Bueno, es otra forma de obtener naftas. Una crack y topping. En realidad es la destilación fraccionada del petróleo crudo y chau. Y con eso se obtienen diferentes compuestos. No voy a entrar en detalles. Bueno, bla bla bla, historia. Esto lo hablé yo de los isoctanos, del poder antidetonante que tienen las naftas. El heptano es muy comburente frente al 2,2,4-trimetilpentano, que es una nafta, que tiene un poder antidetonante. Lógicamente que si le meto heptano a un avión o a un coche explota por el aire, pero bueno, las naftas con el 2,2,4-trimetilpentano, que esto no es un cicloalcano, y tiene un cierto octanaje que mide el poder de detonación. Lógicamente también se utilizan retardadores de plomo como antidetonante, porque si no explotarían en el motor a la hora de encender la chispa de la bujía para que los motores empiecen a encender. Pero bueno, esto yo lo había hablado en un video, no quiero volver a hablar. Pero bueno, está relacionado con la industria del petróleo. No hay mucho más que hablar, más que nada más. No hay más nada porque después viene, de este apunte hermoso, vienen ejercicios. Bueno, acá viene un cuestionario que es interesante de responder, pero los ejercicios, por ejemplo, son escribir estas fórmulas. Que acá, ahora sí, lo que voy a hacer es guardar pantalla, porque esto te lo puedo mandar como tarea. O sea, sería este. Vamos a marcarlo bien, porque no vamos a marcar cualquier cosa, porque estos dos no me interesan. Me interesa este. Uy. Este sería un ejercicio. Además del ejercicio que tenés en el PowerPoint, viste que quedó el final. Ese también. Entonces acá, guardo, gracias. Ya guardo todos los dibujos, pues ya lo guardo en pantalla, y eso te lo voy a enviar seguro como tarea. Bueno, acá hay otros más ejercicios. Interesante. Estos de acá, los voy a marcar. Nombrar, bla, bla, bla. Ok. Ya guardado en pantalla y ahora sí borro los dibujos. Gracias. Ay. Esto no. Chau, chau. Ahí está. No, esto es una síntesis de todo esto. Creo que, a ver, no sé si vale la pena, porque yo ya te lo enseñé todo en el otro PowerPoint, así que no tiene mucho sentido que veamos esto, que fue un cuento más que otra cosa de este apunte, y cosas que ya conté que no quiero volver a contar, que no tienen sentido, y nada más. No, esto ya no tiene ejercicio, por lo menos al nivel que vos le querés ver, y ya está, y ahí terminó todo. Y esto es lo que preparé hoy de
de cicloalcanos. No vimos cicloalquenos, pero bueno, podemos ver cicloalquenos. Lógicamente no. Lo que va a pasar en los cicloalquenos, que en vez de tener una cadena cerrada con enlaces simples, van a aparecer enlaces dobles. Y después de cicloalquenos, no voy a hablar de cicloalquinos, que me despertó la duda en un momento. No, eso no lo vamos a ver, pero por ahí algún cicloalqueno sí, pero lo que más importa la clase que viene es apostar sobre hidrocarburos bencénicos o aromáticos. Ok. Y ahí empezar a ver toda la química del benceno, que también son de cadena cerrada, pero hay dobles enlaces alrededor. Así que bueno, creo que eso fue todo lo de hoy. Me despido como siempre en los videos. Espero que les haya gustado, repasen el video, hagan los ejercicios que quedaron en el PowerPoint y los ejercicios que marqué acá también, que ahora te los mando por screenshot y también mando las fotos de las cosas que corregí seguro. Y Vale. bueno, la idea es preguntar, así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro de química orgánica, seguramente en la próxima vamos a ver hidrocarburos bencénicos u aromáticos, haciendo mención del famoso químico Augusto Kekulé, que es el que soñó la fórmula del benceno. Y el benceno justamente tiene un olor agradable, por eso dice aromático, porque tiene que ver con el olor de los perfumes, de las rosas, de las flores. Bueno, tiene que ver químicamente, orgánicamente con eso. Así que la próxima vamos a ver los famosos hidrocarburos bencénicos o aromáticos de Kekulé. Así que me despido y que pasen una hermosa tarde. Chau, chau.